subida del petróleo ha provocado a su vez un aumento de todos los costes en los sistemas productivos de todos los países, porque la energía se utiliza en todos, lo cual ha provocado un encarecimiento de todos los costes de producción y a su vez ha provocado un encarecimiento de los alimentos y un aumento de las hambrunas por más de 100 millones de personas en los países en desarrollo. Es decir, vemos cómo la crisis que ellos llaman económica no es una crisis económica, es una crisis de un sistema económico determinado que se impera, que es el capitalismo, que la causa no ha estado en las hipotecas basura, la causa ha estado en la guerra libre, pero también hay otras causas que explican la crisis del capitalismo. Es el aumento inmenso de los sueldos de la burocracia económica, es el aumento inmenso de los sueldos de los gestores económicos de ese capitalismo, que fundamentalmente se han llevado todos los recursos generados por esas empresas, se le han llevado de una aristocracia muy minoritaria. Se ha generado porque el capitalismo en sí es una estructura económica ineficiente, inútil y parasitaria. Es un sistema económico que su desarrollo de las fuerzas productivas tiene tanta capacidad de producir, pero a su vez engendra unas injusticias tales que impide que todo eso que produce se pueda consumir. Implica que la capacidad productiva que tiene el capitalismo es de tal envergadura que cada vez necesita menos personas para producir y más avances técnicos, con lo cual aumenta de una forma exorbitante el paro, con lo cual a su vez aumenta de una forma exorbitante la capacidad, pero al revés, de consumir la sociedad en su conjunto. Por lo tanto, es un sistema económico tan ineficiente en sí que al mismo tiempo que genera la práctica de la producción, genera la práctica de la destrucción, tanto de recursos naturales como de población, como de medios productivos, fundamentalmente a través de la tierra, y a su vez con la destrucción de poder. Es una aberración desde el punto de vista económico que nos quieran decir que el capitalismo, para sobrevivir, no queda más remedio que aumentar de una forma desorbitante el paro forzoso, los despidos. En el 2009, el capitalismo, para poder sobrevivir, va a despedir a 50 millones de personas. Es decir, ¿cómo se puede entender un sistema económico que para poder existir necesite de la guerra para robar los recursos naturales? ¿Cómo se puede comprender que un sistema económico para sobrevivir esté basado en el despido forzoso de millones y millones de personas? ¿Y cómo se puede entender que un sistema económico para sobrevivir esté basado en la reducción salarial continua del mundo del trabajo? Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que realmente es el capitalismo. Después de esta disertación que la ha llevado de esta forma, dando saltos en un aspecto y en otro, hemos desnudado el capitalismo. El capitalismo es un sistema económico al servicio de una minoría. El capitalismo solamente es un sistema económico que favorece a los ricos y a los propietarios y a las burocracias que viven de regir el capitalismo, es decir, a 2,5 millones de personas, frente a 6.000 millones de personas que hay en la humanidad. Ese es el capitalismo, es el sistema económico de una minoría privilegiada, que se caracteriza por ser los propietarios de los medios de producción, por ser los gestores de esos medios de producción, por ser esa burocracia económica débil que dirige sus medios de producción y por tener a su servicio el aparato político del Estado y las grandes burocracias o las altas burocracias del Estado. Y lo acompañan de un elemento ideológico para que la población permanezca dormida. Fundamentalmente la religión, la televisión y el fútbol. Y hemos generado un panorama social devastador. En el siglo XIX, frente a esta situación de barbarie, de capitalismo, Estado y religión, surgieron unas ideologías. Fundamentalmente las ideologías anarquista, comunista y socialista.
que se enfrentaban a esta situación de explotación, a esta situación de injusticia del capitalismo, se enfrentaban a esa dictadura política del Estado, a ese gobierno de los pueblos, y se enfrentaban a la mentira de la religión. Por ir abreviando, porque el tiempo que tenemos es el que tenemos, las ideologías socialistas y comunistas que creyeron que por la vía del socialismo y del comunismo político, o dicho de otra forma, por la vía de la conquista del poder político del Estado, y por la vía de formar parte de la estructura del poder político y del poder económico, iban a poder transformar y reformar la sociedad y alcanzar el ideal, ese ideal de humanidad, de libertad y de igualdad, donde no existieran las clases sociales, donde todos tuviéramos los mismos derechos y deberes, donde todos fuéramos capaces de desarrollar nuestra personalidad y nuestra vida en libertad, donde cada uno de nosotros pudiéramos ser personas en la forma digna y libre que se puede considerar. Hemos visto históricamente lo que han dado de sí. La vía política del socialismo y del comunismo lo que ha hecho es que a esas burocracias que representaban los ideales del socialismo y del comunismo se han incorporado al poder político del Estado, se han incorporado al poder económico del capitalismo y se han incorporado en muchos casos a la mentira de la religión. Sin embargo, la ideología anarquista, que es por eso el título de la charla, con esta reflexión de crisis del capitalismo, planteamientos y posturas del anarcosindicalismo, no se incorporaba a esa lucha del poder político y no se incorporaba a esa lucha del poder económico, porque el análisis que hace el anarquismo y el análisis que hace el anarcosindicalismo de esta realidad, de la realidad de las injusticias sociales, de las clases sociales, de las desigualdades económicas, de la mentira de la religión, el análisis que nosotros hacemos es un análisis que basa la causa de todas estas injusticias y la causa de todas estas desigualdades radica en la estructura del poder. Radica en la estructura del poder político y del poder económico. Radica en la existencia de los políticos. Radica en la existencia del gobierno del ser humano. Radica en la existencia de la explotación del ser humano. Radica en la existencia de la mentira de todas las religiones. Y por tanto, si desde el punto de vista de la utilización del método científico, o dicho de otra forma, si llevamos la ciencia, la economía, la política, la sociedad hacia la moral, veremos que desde el punto de vista de la honestidad intelectual, de la honestidad social, desde el punto de vista de la honestidad de la dignidad del ser humano, si hemos encontrado unas causas de la gran barbarie, de la gran tragedia y del gran drama que está sucediendo en la sociedad, precisamente por esa dignidad y honestidad del ser humano, hay que ir a solucionar esas causas. Y de ahí la originalidad y la grandeza del planteamiento anarquista y del planteamiento anarcosindicalista, que es la lucha por la destrucción del poder político, de todo tipo de poder. La lucha por la destrucción del poder económico, que es la explotación del ser humano. Y la lucha por la destrucción de todas las religiones porque representan la mentira, la confusión y la manipulación del ser humano. A partir de ese análisis científico, de esas causas, de encontrar el anarcosindicalismo y el anarquismo plantean su construcción social. Plantean su construcción social en la política, porque para el anarquismo no se trata de gobernar las sociedades, se trata de organizar las sociedades. Organizar es muy diferente a gobernar. Nosotros necesitamos estar organizados, estar coordinados. Nosotros necesitamos estar organizados con acuerdos libres, con acuerdos voluntarios y con acuerdos entre iguales. Esa es la sustitución del gobierno por los anarquistas. La organización de la sociedad con acuerdos libres a través de la federación, que son acuerdos libres entre partes iguales. Para el anarquismo no se trata de explotar al ser humano, no se trata de robar el esfuerzo de su trabajo, no se trata de la propiedad de los medios de producción, no se trata de la propiedad
propiedad privada o estatal de la gestión de las unidades económicas. Se trata de la administración de las cosas. No se trata de robar el esfuerzo de cada uno de nosotros. Se trata de administrar la economía, administrar los recursos, pero administrarles para un fin común, en un plano de igualdad, con una igualdad de derechos y de deberes, donde todos